capítulo 12. Vamos a leer solamente unos versículos en el verso número 12 tiene 60 versículos. Todo cuando lo lea le va a hacer bendición, así que vamos a tomar 2 versículos y luego usted en casa repasa todo. ¿Amén? San Lucas capítulo 12, verso 30, vamos a leer. Dice la palabra: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. A buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros el Padre se le ha placido revelaros el reino. Amén. Quiero hablarle primero los antojos de Dios. Los antojos de Dios que a Dios se le place. Que si usted quiere buscar una explicación, no sé si alguna mujer en sus embarazos tuvo esos antojos que uno no le encuentra explicación, ¿no es cierto? Yo recuerdo que a las 12 de la noche mi esposa me pidió un alfajor de chocolate y estaba antojada. Nos recorrimos todos, antojos que en realidad uno no entiende por qué. Pero dice la Biblia, a Dios se le ha placido, se le ha antojado, Él ha querido revelarlos a esta manada pequeña el reino de Dios. Que es inmenso, que es poderoso, que es grande, que es inexplicable a nuestro entendimiento. Aquel que quiera analizarlo va a decir: no, es una fantasía, es increíble, es imposible que un Dios que crea todo un universo dentro de un planeta encuentra el amor hacia la creación y dice: les voy a revelar a ellos mi magnificencia, mi grandeza, mi poder, mi reino, y se los voy a entregar a ellos. Es algo inentendible, es algo que no se puede entender. Los sabios y entendidos dicen: sí, es real que existe un Dios. Y ellos dicen: pero es imposible que aquel que lo haya creado todo se interese tanto en seres tan insignificantes como nosotros. Los sabios dicen eso. Reconocen que hay un Dios, pero es inentendible que en realidad aquel creador se haya enamorado tanto de nosotros. Él nos ha amado tanto. Y dice la Biblia: a Él se le ha placido. Jesús dice: no temáis, manada pequeña. ¿A quién le está hablando el Señor? Les resumo un poquito la historia. Dice la Biblia que Jesús estaba dando enseñanza. Mientras que estaba dando enseñanza, un fariseo vino y lo invitó a comer a su casa. Jesús aceptó. Cuando fue a comer a su casa, él y otros fariseos y maestros de la letra, de la ley, y otros escribas que estudiaban las leyes y estudiaban las religiones, todos estaban ahí, y entre ellos criticaban a Jesús. Y empezaron, lo invitaron a comer a la casa. Pero ni bien se sentó el Señor, ya comenzaron a ver defectos y errores en lo que Jesús hacía. Se sentó en la mesa y no se lavó las manos. Y ahí empezaron todos a hablar del Señor. Lo invitaron a comer con ellos, pero era para examinarlo y para ver sus errores, para luego despreciar y quitarle el poder de la verdad y decir: no puede ser que este hombre hable de algo verdadero si no cumple con lo religioso, con las costumbres, con las tradiciones. No cumple. Ni siquiera se lavó las manos. Y Jesús comenzó con unas enseñanzas. Y Jesús comenzó a sacar de las cosas que había en el corazón de los fariseos y de los escribas. Comenzó a sacar y les empezó a decir: vosotros lavan lo externo y lo interno está muerto.
Ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes edifican sobre los sepulcros que vuestros padres mataron, que son de los profetas. Y empezó Jesús a sacar cuántos errores y cuántos males tenían, para derribar fortalezas que en realidad ellos tenían en sus corazones. Hay algo que nosotros debemos entender. Dice la Biblia, Jesús viene a nuestro corazón, golpea y nosotros lo invitamos a comer a Él, a nuestro corazón. ¿Y Jesús qué va a hacer? Lo primero que va a hacer, al sentarse en tu corazón, va a comenzar a sacar la suciedad que hay en tu vida, en tu mente, en tu corazón y en tus pensamientos, en tus acciones. Y comienza a derribar malas costumbres que tuviste y que te ataron, y Él comienza a derribarlas a todas, y comienza a confrontarte, y comienza a tocarte, y comienza a mostrarte en realidad tu realidad, que en realidad ocultas. Es la realidad que ocultamos. Esas cosas que nosotros decimos, no, yo celo, envidia, chumerío, jamás. Que se me haga la lengua a un lado. ¿Vio? Y cuántas cosas en realidad nosotros podemos tener, y cuando invitamos a Cristo en nuestro corazón, Él comienza a confrontarnos, porque Él quiere revelarte algo. Pero es necesario primero derribar fortalezas para comenzar a levantar cimientos nuevos, llenos de gloria y de poder. Porque eso fue como en el tiempo de Esdras, que comenzaron a derribar las ruinas, porque había que edificar algo nuevo. ¿Entienden? Entonces lo que Dios hace en nuestras vidas es exactamente eso. Comienza a derribar todo y comienza a cambiarlo todo. Pero ahí están los fariseos, que comienzan a odiarlo y a rechazarlo. ¿Y qué es lo primero que hicieron ellos? Buscaban ocasión para culparlo de mal, porque lo querían ver muerto. Cuando Cristo te confronta, o tienes la decisión de cambiar y transformarte, o vas a querer que Cristo en tu vida no tenga más nada que dar. No. Yo prefiero seguir como estoy, porque amo las cosas que tengo. Y así estaban los fariseos. No sé si vieron cuando Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo le dice, no hay duda de que lo que nos muestras viene de Dios. Si no viniera de Dios, estas señales no las haría. Pero no podemos comprender la doctrina que nos traes, porque no tenía nada que ver con las costumbres. Y en esta larga charla de Jesús y Nicodemo, Jesús comienza a derribar, y comienza a golpear, y comienza desde lo más natural diciendo, tendrías que nacer de nuevo. Y el maestro, él dice, el maestro de la palabra le dice, pero ¿cómo yo siendo un viejo voy a entrar al vientre de mi madre? El Señor te lo está mostrando de forma natural. De forma natural te está mostrando el Señor que cuantas cosas malas hayan en tu vida, en realidad lastiman absolutamente todo lo que te rodea. Y tú piensas que no es cierto, pero en realidad hasta tus palabras lastiman y hieren. Y a las palabras no se las lleva el viento. Porque Dios dijo que por tu palabra se desata el bien y el mal. Entonces, Dios conoce muy bien todas nuestras palabras y cuántas cosas hacemos. Y de todas esas cosas Dios quiere derribar y Dios quiere cambiar y Dios te quiere transformar. Porque ¿cuál es el antojo de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Revelarte verdaderamente su reino, su gloria, su presencia, su majestad, su omnipotencia, la realidad de Dios, la realidad de tu ser, de tu vida, lo grande e inmenso que es tu ser interior, que no se limita en realidad por el tamaño de tu cuerpo, porque es mucho más amplio, porque si Dios en su grandeza y majestad
quiere vivir dentro de tu vida, Él siendo tan grande que le dijo a David: tú no puedes hacer una habitación a mí, porque mi trono está en los cielos y mis pies tocan la tierra. ¿Cuán grande va a ser la casa que me vas a hacer? Como diciéndole Dios a David: yo ya construyo mi casa. Tiene una grandeza que en realidad no se sujeta al cuerpo, porque tu interior hace que Dios mismo, en su grandeza, habite dentro de tu vida. Si Dios quería un templo, somos nosotros. Está bien, nosotros necesitamos este lugar, que al nosotros estar acá en su presencia, que al nosotros estar acá adorando y bendiciendo su nombre, lo santificamos. Pero el lugar está siendo santificado porque tú estás acá. Porque ¿quién trae a Dios? ¿El lugar? ¿O lo traes tú para adorarlo? Porque cuando sales de tu casa, Dios sale contigo de tu casa y llega a este lugar. Y es el gozo de Dios moverse en este lugar, porque es donde lo adoras, lo bendices con tu hermano, con gozo, con alegría, todo, con las danzas, con las alabanzas. Y la presencia de Dios se mueve. Pero en realidad la grandeza de este lugar no puede sujetar a Dios, pero la grandeza de tu interior puede hacer que Dios halle su trono en nuestra vida. ¿Entienden? Jesús le dijo a un endemoniado: ¿cómo es tu nombre? Y él le dijo: Legión, porque somos miles. Legión me llamo porque somos miles. Miles dentro de una persona. Está hablando de la grandeza del interior de una persona. Y en esa misma grandeza Dios quiere revelar su reino. Y Dios quiere manifestar su gracia, su amor y su misericordia. Y Dios quiere que vivas esta gloria tan grande. Y Dios quiere, pero en realidad el cambio y la transformación viene primeramente para nuestras vidas, para que Él se manifieste con gloria y con gracia. No es por mérito, no es por mérito. Yo quiero que entienda algo. Dios, para hacer una obra, no necesita sabios, no necesita inteligentes, no necesita lectores. No, Dios necesita a alguien dispuesto, nada más. Un corazón abierto que diga: yo iré, Señor, yo iré, yo iré. Yo sé, Señor, que mi hermano es mucho mejor. Yo lo veo a mi hermano y es mucho mejor. Yo sé que, pero Señor, si Él no puede, cuenta conmigo. Yo quiero ir, yo anhelo ir, Señor. Yo sé que Él habla de la palabra y fluye y yo lo admiro. Pero si hay alguien cerca mío, Señor, que necesita de tu palabra, úsame, Señor, yo estoy dispuesto. Entonces ese es el instrumento perfecto que Dios necesita, porque la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios, el poder es de Dios, quien obra es Dios. Solamente necesita un corazón dispuesto. Yo siempre digo, escuche, yo siempre digo en mi corazón: Señor, qué mal vendedores que somos nosotros. Porque tenemos el mejor producto, pero no lo sabemos vender. Porque claramente nosotros tenemos a Cristo, que es lo mejor que le puede pasar al mundo. Y el mundo no lo quiere recibir, porque quizás nosotros no lo sabemos ofrecer. No lo sabemos ofrecer. No podemos convencer a la gente. Usted escucha a la gente que anda vendiendo y usted lo escucha y dice: sí, justo lo que yo necesito. Es verdad, sí, ¿cómo sabe qué hombre que yo lo necesito? Yo estaba jugando con el celular y un vendedor andaba vendiendo un alargue. Un alargue, que usted para su casa siempre necesita un alargue. Y yo estaba jugando con el celular y el vendedor se estaba por bajar. Y yo lo miro y le levanto la mano y el vendedor se baja. Y un muchacho que estaba al lado mío me dice: no lo compré, 4 días me duró. Pero el vendedor me convenció. Y usted sabe que las cosas que se venden baratas las pagamos caras, porque en realidad no sirven para nada. Pero lo que le falta a la iglesia es saber ofrecer, porque ofrecemos lo mejor para transformar las vidas y los corazones, para cambiar un hogar y una familia.
Porque el mundo entero necesita a Cristo en su vida. Pero para absolutamente todo. Quien quiere emprender un negocio necesita que Dios lo bendiga. Quien quiere claramente formar una familia necesita que Dios lo ayude. Quien quiere salir de la pobreza dice solamente Dios me puede ayudar. Entonces, si usted se pone a pensar, el mundo entero necesita de Cristo. Qué malos vendedores que somos nosotros. No puede ser que tengamos el mejor producto y no podamos convencer a la gente que sin Cristo no se puede vivir, con Cristo todo lo podemos. Aunque parezca imposible, Él lo va a lograr, Él lo va a hacer. Es la grandeza de Dios. Porque donde nuestro límite termina diciendo esto es imposible, comenzamos a ver la mano de Dios y dice Dios, para mí no hay imposible. Porque para tu naturaleza así cerrada, las cosas son imposibles. Pero para la grandeza de Dios y la naturaleza de Dios, los milagros son naturales. Es natural el milagro. La grandeza de Dios habla de milagros como si nada. Cuando Cristo vino saliendo del desierto, le decía a la gente, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de Dios ha llegado. Él había estado en el desierto buscando la manifestación y la gloria del reino de Dios. Cuando el reino de Dios cubre su vida y la majestad de Dios lo acompaña, Él sale haciendo milagros porque el reino de Dios viene con Él. Entonces claramente sus palabras no eran palabras, era el poder de Dios haciendo milagros. Y la multitud se agolpaba. Y eso es lo que pasó en este momento. Dice, la gran multitud se empezó a golpear cuando sabía. Dice, se golpeaban, se atropellaban unos con otros para oír al Señor. Pero el Señor, ¿qué hizo? Se dio la vuelta, miró a sus discípulos y les empezó a enseñar. En el patio del fariseo junto a los escribas, y junto a todos que conocían la ley, y aquellos que estaban llenos de costumbres, Él comenzó a enseñarles. Y les decía a sus discípulos, ojo con la levadura de los fariseos. Que no los vaya a contaminar la hipocresía. Fuerte. Porque en realidad ellos ponen carga sobre la gente que ellos no llevan. Si les vas a preguntar, ellos lo saben todo. Ahora no solucionan nada. Si vos les preguntás a ellos, tú deberías hacer así, pregúntale si él alguna vez lo hizo, no lo sabe hacer. Tiene todos los manuales, pero en realidad no ha ganado nada para el reino. Y los manuales de él son un montón de costumbres y el último es la ley de Dios. Y suplantan en realidad con todas sus costumbres las leyes de Dios. Y es el problema que Jesús viene a chocar con nosotros para decirnos que las costumbres no se adueñen de tu vida. Que las costumbres no se adueñen, sino que comiences, que es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, renuévense en su entendimiento para comprender cuál es la divina voluntad de Dios agradable y perfecta. Está diciendo claramente, renuévense porque todo lo conocido no es todo a la grandeza y la majestad de Cristo. O sea, Dios tiene mucho más. No te limites hasta lo que conoces, porque Dios tiene cosas grandes. Hoy en día nos podemos limitar a la iglesia, pero desde aquel entonces la iglesia fue consecuencia de Cristo y del Evangelio. Pero la iglesia, la reunión, el culto, la reunión en lo oculto, era consecuencia de la persecución, del precio que tenía que pagar la iglesia. Entonces se ocultaba. Pero Jesús, en sus enseñanzas, necesitaba estar en las plazas, en los ríos, junto al mar, donde la multitud lo pueda escuchar, donde gente pueda ser ministrada, donde el poder de Dios se manifieste. En el alrededor estaban los milagros que la gente necesitaba.
Y Jesús necesitaba que todos lo vean. Entonces es necesario que nosotros debamos entender, la iglesia es consecuencia. No te enamores de la consecuencia, enamórate del propósito. Cristo no dijo vayan y hagan iglesia, el Señor dijo vayan y hagan discípulos. Prediquen el Evangelio, vayan y hagan discípulos, sigan predicando, bauticen, discipulen y sigan predicando. Pero nosotros nos enamoramos tanto de las consecuencias. Es como que Dios te dé un campo enorme y te diga todo esto es para trabajar. Y en tu vida es eso, es enorme el campo de tu vida. Yo hablaba con mi hijo ayer y le decía, ¿cuánto te queda del resto de vida? No te apresures, hay mucho por hacer. Madura y aprende, pero no dejes de trabajar. ¿Qué dice el Señor en su palabra? La Biblia dice claramente, trabaja en la mañana, y si trabajas bien no te olvides de trabajar a la tarde, porque tú no sabes cuál es el mejor fruto, a la mañana o a la tarde, pero trabaja todo el tiempo. Y usted agarra el campo enorme que Dios le dio y usted planta una planta y comienza a dar fruto y comienza a crecer. Y usted le saca las hojitas secas, la riega, la pone bonita, la va acomodando, la abona, y luego creció, y luego dio flores, y usted se saca selfie, enamorado de su planta, y mira los frutos, y ve crecer, y luego come de esos frutos, y ve lo hermoso que es el crecimiento. Pero si sales la vista de esa planta, te vas a encontrar con un campo enorme que Dios te dio. Que te enamoras de tu plantita, pero en realidad Dios tiene un campo enorme para tu vida. No solamente lo que estás haciendo ahora, es enorme el plan y el propósito de Dios para tu vida. Y Dios dice, no temas, porque a Dios se le ha placido revelarte todo el reino. No es solamente el momento acá, no es solamente el momento acá, no es solamente el momento acá, es el momento de toda tu vida donde vas a ver la gloria de Dios cada vez más grande y la gloria de Dios cada vez más manifiesto y el reino de Dios cubriéndolo absolutamente todo y la herencia del reino de Dios llegando a tus hijos y la bendición de Dios tan grande que tú vas a decir, wow, no me dejas de sorprender. No te enamores de los comienzos, no te enamores de las consecuencias. ¿Por qué? Porque en medio de todas estas enseñanzas, cuando usted lea el capítulo 12, porque lo va a leer, amén. Nadie dijo amén. Léalo todo igual. Todo cuando lo lea, el Señor dice claramente en su palabra que todo lo que usted trabaje va a dar fruto en abundancia. Todo lo que usted haga tendrá fruto en abundancia. Por eso dice la Biblia que hay que trabajar en el reino. Dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y comienza a hablar el Señor diciendo, ¿por qué? Escuchen, en medio de esto, cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos, uno de la multitud se levanta y le dice, ¡hey, maestro! Dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Había un problema familiar, había un problema de familia, había un problema de herencia, había un problema de dinero. Este hombre dijo, si Jesús me lo soluciona, ya está. No hay cómo dar vuelta atrás, lo está diciendo el sabio de los sabios. Jesús le dijo, ¿qué tengo que ver yo con tu casa, con tu problema, con lo que hay en tu corazón? Entonces Jesús le dijo a la multitud, el problema es esto, que ustedes están pensando en sus problemas económicos, en sus necesidades. Tienen problemas en la familia por el dinero y por las herencias. Tienen problemas con todo esto y en realidad no entienden que en realidad todo eso se va a perder. Ahí es cuando el Señor da la enseñanza del hombre que trabajó mucho y hubo una abundancia enorme sobre su vida.
Y él dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar mis graneros y voy a edificar, voy a guardar todo y le diré a mi alma, ya está, alma, quédate tranquilo, podemos vivir toda la vida tranquilo. Y el Señor le dijo, necio, mañana vienen por tu alma. Y así se solucionó Jesús, diciéndole, no se preocupen por el dinero, no se preocupen por sus anhelos, preocúpense por conocer el reino de Dios. No que no lo vas a tener. Dios te está diciendo, ocúpate del reino de Dios. Dice, y lo demás te será añadido. Pero lo que te está diciendo Dios es, elige tu amor al reino, que lo demás es pasajero, pero Dios no te lo va a hacer faltar, Dios te lo va a dar. Y comenzó diciéndole, el Padre sabe qué necesidad tiene el Hijo. Y comenzó a quitar todo eso, pero luego le empezó a enseñar a sus discípulos. Ustedes como discípulos, no se aten a la riqueza. Si tienen riqueza, le dijo a sus discípulos, por eso le digo, esto es solamente un versículo, pero usted lea el capítulo entero para entender absolutamente todo el trayecto. Esto es solamente un capítulo. Jesús le dijo, ustedes no se preocupen de nada, vendan lo que tienen y ocúpense del reino. ¿Por qué lo decía? Porque todavía había discípulos ocupados en su empresa. Entonces su corazón estaba dividido. Pero el Señor le estaba hablando a esta manada pequeña. Escuchen, a esos discípulos que administrarían el reino de Dios. Ahora usted sea sabio. El Señor le dice a usted, vende todo, deja todo. El Señor le está diciendo eso. El Señor se lo dijo a sus discípulos. Pero si usted escucha la voz de Dios audible que te dice, deja todo, ahí sí Dios te está diciendo, deja todo. Pero lo que Dios te quiere decir es, no te preocupes, no te afanes, no te aflijas, porque necesito tu corazón totalmente dispuesto en el reino, porque el reino es lo que quiero que se te sea revelado. Lo demás va a venir como añadidura, pero yo quiero que estés enfocado en el reino, porque a lo que a Dios le importa son las almas, las vidas, los corazones, el mundo entero, que conozca a Cristo. Entonces Dios te dice que no esté tu corazón invadido por otros afanes. Dios no tiene problema con las riquezas en tu vida. Dios tiene problemas con tu amor hacia las riquezas. Porque Dios es celoso y quiere que tu corazón esté solamente enamorado de Él. Porque Él es quien tiene los tesoros en los cielos. Más abajo dice luego, y si hagan tesoros en los cielos, no hagan tesoros en la tierra. Escuche, no te está diciendo Dios que lo que tú hagas va a añadir al reino de los cielos. No puedes hacer más rico el reino de los cielos. A ver, ¿qué puede hacer usted que sea más rico que los? Las calles son de oro, los mares de cristal, las puertas son de perlas. A ver, ¿qué le puede añadir usted al reino de Dios? Lo que Dios te está diciendo es que tu tesoro esté en los cielos. Luego dice, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero Dios quiere revelarnos el reino y nosotros necesitamos derribar muchas cosas para que el reino de Dios se manifieste. Y luego que el reino de Dios se manifieste en tu vida, vas a ser un buen vendedor. Porque vas a tener mucho que ofrecer. No, porque yo tengo problemas familiares. ¡Wow! ¿Puedes saber los problemas que tenía yo? Imposible. Imposible. Yo fui papá de muy pequeño. La pasamos todas a mi esposa. Y cuando a veces vienen hombres y piden un consejo y dicen, necesito un consejo para la familia, para el matrimonio. Dicen, ahí el pastor Enrique. Y cuando me ven a mí me dicen, ¿qué me puede enseñar este pibe? Todo lo pasamos. Todo. De pasar
en momentos difíciles económicos, de haber quedado en la calle, de tener a mi hijo a punto de morirse, de tener a mis hijos internados. Nació mi hijo, tenía 600 gramos, tenía 900 gramos. 900 gramos tenía cuando nació. Nació de 6 meses, 900 gramos. Ayer hablaba con él, y ahora no vamos a decir cuánto pesa, pero bueno, ya está grande. Pero Dios se ha mostrado con su gracia y su amor y su generosidad. Pero yo le tuve que decir a Dios, si a ti no te sirve y te lo quieres llevar, en el reino está mejor. Pero si necesitas un siervo, es todo tuyo. Porque debemos entender a veces que no son nuestros, son de Dios. Son las cosas que Dios te muestra su amor y su misericordia y te dice, a ver cómo lo administras, a ver cómo lo mueves, porque en realidad luego se nos va a reprochar a nosotros cómo administramos a nuestros hijos. Pues yo le dije, Señor, si necesitas un siervo, aquí está. Hay que saber negociar con Dios. Eso hay que hacer. Saber negociar con Dios. ¿Sabe qué es lo que le dijo Ana a Dios? Si tú me dieras a mí un hijo, yo te lo entregaré a ti, Señor. Y Dios miró y lo vio al sacerdote Elí y dijo, ¿sabes qué? Compro la oferta, ¿eh? Y miró a Elí y dijo, bueno, pero tiene hijos también Elí. Y miró los hijos de Elí y dijo, no van por buen camino. Y le dijo a Ana, sí, la verdad que compro la oferta. Y supo negociar. Y cumplió su negocio. A los 2 años lo trajo al sacerdote y le dijo, esto es prometido a Dios. Y luego Dios le dio después más hijos todavía. Se va a hacer negocios. Cuando usted comience a negociar con Dios, haga buenos negocios, se le va a revelar el reino. Señor, en mi corazón quiero ver abundancia, porque quiero, Señor, administrar tu reino para bendecir a muchos. Porque tu iglesia necesita crecer, porque la iglesia necesita esto, porque tu reino necesita aquello, Señor. Hazme un buen empresario para administrar tu reino y que la iglesia tenga también la capacidad económica que necesita. Porque es un problema. Cuando los pastores oran para el Señor, toca el corazón de un rico que venga y traiga una buena ofrenda para los planes que tenemos con la iglesia. Es un problema. Señor, sacudí a mi hermano que tengo acá medio dormido. Dale la sabiduría, abre su mente y su corazón. Haz un empresario que dé frutos en abundancia. Porque de la casa tiene que salir, Señor, los empresarios para administrar el reino. Y eso es lo revelador del reino, que Dios quiere revelarte absolutamente todo. Y Dios quiere manifestar su gloria con poder. Derribe todas esas malas costumbres que tenga y dígale, Señor, edifica tu reino en mi vida, en mi corazón, porque en realidad quiero saber qué es lo que tengo para ofrecer al mundo. Sea un buen vendedor, pero conozca bien su producto, porque el mundo entero lo necesita y Dios te lo ha puesto en tus manos. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, el criado y el heredero. No hay diferencia cuando son chicos, porque ninguno de los dos administra nada. El niño que es criado todavía no trabaja, o sea, no sabe ni siquiera que el día de mañana va a ser esclavo. Y juega con el hijo del dueño de todo. Pero el hijo del dueño de todo no administra nada. Pero es heredero de todo. Y el reino es suyo, pero no lo administra. Entonces el no saber vender es falta de madurez. Porque Dios te va a enseñar a administrar cuando seas grande en las cosas de Dios. Comienza a derribar toda inmadurez y dígale a Dios, hazme maduro, Señor, para administrar tu reino, porque el mundo entero lo necesita y tú me lo has entregado a mí. Ya he pasado mucho tiempo, Señor, sin aprender a administrarlo. Revélamelo, porque el mundo lo necesita. Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie.
Alabe a Dios con gozo, con alegría. Él es grande, Él es generoso. Escuche esto. Dios todo nos lo ha dado por gracia. Él ha entregado su vida para mostrarnos su inmenso amor. Nosotros éramos condenados a la muerte eterna, pero en realidad Cristo quiso darnos vida en abundancia. Un día la muerte negoció con Cristo y le dijo: te voy a llevar conmigo. Y cuando lo agarró la muerte a Cristo, lo agarró rodeado de pecado, muerto en la cruz como el peor de los criminales. Y lo llevó al juicio delante de los santos de Dios, de los santos jueces de Dios. Y la muerte dijo: está lleno de pecado. Y sin embargo ellos dijeron: no hay pecado. No hay pecado en él. Yo lo he traído con miles de pecados. Pero en realidad le dijeron: pero los pecados no son de él, son del mundo entero. Por eso Cristo resucita. Y cuando viene con sus discípulos, lo primero que hace es revelarles el reino. Para tu vida, Dios quiere revelarse el reino. Y ha pagado un alto precio, un precio muy alto, precio de muerte, precio de cruz, para que conozcas el reino. Aprende a administrarlo y aprende a vivirlo, porque si no, en realidad estamos acá como niños sin administrar el reino de Dios. Cierra sus ojos, levante sus manos y vamos a orar.